Bien, y ahora vamos a hablar del útero o la matriz que se encuentra en la parte baja del abdomen, que puede cambiar de acuerdo no solamente a la cantidad de partos que tengamos, sino también a la edad. Y esto también puede sufrir diferentes variaciones ginecológicas por diferentes motivos que surgen, pues, o que dan las dudas a nosotras las mujeres. Y por eso hoy tenemos al ginecólogo Mario Badilla. Doctor, un placer como Hola. siempre tenerlo en su casa. ¿Cómo está, doctor? Gracias, muy bien. Gracias. Arranquemos hablando de los cambios del útero. ¿Estos pueden darse por la cantidad de partos y por la Sí. forma en que nosotras damos salud, doctor? Claro. Primero vamos a decirles a todas Sí. qué es el útero. Ok. Ok, el útero, como lo tenemos en este pequeño esquema, es este órgano que está acá, tiene forma de pera. Es de más o menos unos 8 centímetros, lo que está acá son las trompas y estos son los ovarios. El útero también se llama matriz. Eso es importante Sí, porque también. generalmente creemos que el útero y la matriz Sí. son cosas No, diferentes. Son exactamente lo mismo. Porque ok. es que ahí en la matriz es donde ocurre el milagro, donde ocurre la magia, donde crece el bebé. Entonces, por eso, esa es la función principal del útero. En realidad, el útero también tiene que ver con la menstruación, pero la función principal del útero es que se ¿A desarrolle el dónde bebé. exactamente, doctor? Si me lo pudiera pintar aquí, marcar aquí dónde es exactamente donde ocurre la magia, como usted dice. Ajá. El útero tiene una cavidad. Tiene una cavidad que es lo que nosotros llamamos una cavidad virtual, ¿verdad? Una sí, cavidad señor. virtual que Ajá. es acá. Ah, ok. Es una cavidad virtual porque está normalmente cerradita. Eso lo llamamos virtual. Y luego, cuando se va desarrollando el bebé y va creciendo, la cavidad va creciendo. Entonces, el útero, cuando la mujer está embarazada, Sí. crece como un globo. Es decir, crece para arriba, para los A los lados, lados. hacia adelante Ajá. y hacia atrás. Lo que pasa es que cuando uno ve a una mujer embarazada, el único crecimiento que uno le ve La es pancita, hacia adelante. sí, claro. Exacto. Pero crece para arriba, para todo lado, igual como se llena un globo. Pero entonces es una cavidad que está ahí y que normalmente es una cavidad, como le digo, virtual, que al principio no representa mayor problema ni mayor circunstancia, solamente que luego sí se va ampliando. Ok, entonces ahí hay una gran variación, obviamente, donde estamos embarazadas, pero de acuerdo a los embarazos, pudiéramos decir que entonces ya después del embarazo, Sí. ¿verdad? El útero puede ir variando su tamaño precisamente por más embarazos. Sí, el útero sufre varios cambios. El primer cambio es de acuerdo a la edad. Porque Ok. cuando se es una bebé o una niñita, el tamaño es muchísimo menor, ¿verdad? Y luego va creciendo y Ajá. creciendo hasta tener un tamaño que puede ser aproximadamente de 7 a 8 centímetros. Ese es el tamaño promedio, aproximadamente. digamos. Sí, el tamaño promedio. Ahora, la forma de dar a luz, un parto natural o una cesárea, ¿hace la diferencia, digamos, en el tamaño en el que quedará mi útero posterior al parto? Sí, también, pero no tanto el hecho de que sea un parto normal o que sea una cesárea, pero sí conforme hay más partos, más embarazos, el útero puede ir creciendo un poquito, distendiendo. no demasiado, pero sí puede ir creciendo un poquito. Una de las cosas importantes también del útero no solamente es el tamaño, sino que el útero tiene ciertos ligamentos que lo sostienen por acá, que lo sostienen por acá, hacia, Ah, ok, aquí, ajá. Hay ajá. ciertos ligamentos exactamente por acá, Sí. por acá. Esos ligamentos son demasiado importantes para sostener el útero, porque resulta que el útero tiene que estar normalmente echado hacia adelante, o sea, hacia el abdomen, no hacia atrás. Ok, hacia adelante. Sí, en el exacto. ajá. Si vemos una persona, una mujer, entonces está echado hacia adelante, apoyado, por decir así, contra la vejiga, Ok. no contra el recto. Ah, Porque el útero, si nosotros vemos una persona de medio lado, entonces aquí estaría aquí estaría la vejiga, aquí estaría el útero y aquí estaría el recto. Doctor, y entonces, qué pasa en nuestro cuerpo cuando hay mujeres que dicen, no, es que ella tenía el útero o yo tengo el útero al revés? ¿Qué significa Al revés, eso? echado para atrás. Ah, O sea, esta es la vejiga, ok. este es el útero y este es el recto. Entonces, cuando el útero normalmente tiene que estar echado O hacia sea, adelante. en el cuerpo mío, el útero debería estar hacia acá, Hacia adelante, pero el hacia la útero al vejiga. revés estaría Hacia atrás. apoyado hacia allá. Y eso es un problema, porque cuando el útero, tal vez en una lateral es cuando lo hubiéramos visto Ajá. mejor, pero el útero echado hacia atrás Sí. da problema de cuando sale la menstruación puede provocar dolor. Ah, Cuando sale la o sea, sí menstruación. tiene sus Y luego, sí, complicaciones. claro, y luego para la posibilidad de quedar embarazada, también, porque entonces los espermatozoides tienen que recorrer un camino más diferente, tortuoso, sí, claro. diferente, y entonces eso también Pero influye. esa va a ser una condición que es decir, no se puede cambiar. Sí se puede cambiar, claro. Ah, podemos ponerlo Sí. normal, o sea, digamos hacia adelante, Sí. invertirlo. Primero que a veces ocurre de nacimiento, porque es una cosa que ya viene adquirida, y a veces ocurre a consecuencia de los partos, pero sí se puede corregir. Ok.
por medio de una cirugía que se llama ligamentopexia. Ligamentopexia. Ligamentopexia, Ok, o sea, es el arreglo de los ligamentos. sí hay solución. Sí. Ok, en el caso, digamos, del útero, cuando hablábamos de que se distiende, ¿verdad? Ese globito que se hace cuando estamos embarazadas, ¿cuánto tiempo después del parto el útero se comprime nuevamente al tamaño que queda ya? Inmediatamente después del parto, el útero regresa a la mitad. Cuando la mujer está embarazada, al Sí, final del embarazo, sí. digamos que este es el ombligo, ¿verdad? Entonces el útero llega más arriba del ombligo. Puede medir, si usted lo mide desde acá hasta acá, puede medir hasta 35 centímetros. De Incluso, 8 hasta 35 al final del embarazo, Ajá. al final del embarazo. Wow. Pero solamente que salga el bebé y sale la placenta, ya el útero se convierte en 20 centímetros. Ya se rebaja prácticamente a la mitad de inmediato. Ok. De inmediato. ¿Y qué pasa si se queda estirado? Es decir, que si no se comprime, Sí. digamos, en ese promedio que usted dice que es normal, ¿qué pasa si se queda estirado? ¿Hay algún tipo de consecuencias o no pasa nada, Si doctor? es inmediatamente después del parto, hay una consecuencia muy grave, que es que sigue sangrando y sangrando y sangrando, y eso se llama hipotonía uterina. Eso es una cosa muy grave que a veces ocurre inmediatamente después del parto, a veces después de un parto normal, a veces después de una cesárea, pero nosotros siempre tenemos solución para eso, porque si no, entonces sería un sangrado terrible, una hemorragia severísima que podría incluso condicionar la muerte de la señora. Ahora, cuando hablamos de las paredes del útero, que se habla muchísimo de esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con las paredes? ¿Cuál es la textura normal? Porque se habla mucho de cuando se engrosan las paredes nos pueden traer también complicaciones. Si nos pudiera explicar, doctor. Sí, las paredes del útero puede ser, digamos, como por acá, como por acá. Pueden tener un grosor de 1 centímetro, 2 centímetros, La depende. pared. La Ajá, pared, puramente ok. la pared uterina, exactamente. Y a veces las paredes se pueden engrosar por diferentes circunstancias, pero una de las circunstancias más importantes son una cosa que se llama miomas. Miomas son pelotitas o pelotas Ajá. que se pueden desarrollar en las paredes uterinas. ¿Ve? En las paredes uterinas se pueden desarrollar esos miomas o esas pelotas y eso engrosa las paredes y eso le da problemas para la contracción del útero, problemas para la menstruación, da problemas de sangrados, dolores, etcétera. Entonces los miomas, que son bastante frecuentes, son una patología que hay que eliminar y se eliminan también quirúrgicamente. Ahora, doctor, doña Lidiet nos escribe y nos consulta que ella tiene precisamente el útero vuelto y que si ella puede tener normalmente a su bebé teniendo el útero en esa posición. Sí, sí se podría, sí podría quedar embarazada y podría dar a una luz, vez, ajá. una vez que ella queda, digamos el útero está así echado hacia atrás. Sí, correcto. Digamos que ella está aquí acostada, entonces el útero está echado hacia atrás. Una vez que el embarazo se va desarrollando, el útero se va acomodando. Naturalmente, Así, digamos. el útero se va acomodando. La maravilla de la Solito naturaleza. se va acomodando. Ok. El problema era para quedar embarazada, Ah, pero una vez que ya quedó embarazada, ya el útero se acomoda. O sea, de nuevo. esos espermatozoides hicieron su tarea. Exactamente, Hicieron sí, su labor y claro, llegaron. claro. Ok. Hay señoras que dicen, por ejemplo, y de repente uno no sabe si está correcto o no. Ay, es que me duele el útero. Sí. ¿El útero duele, doctor? Generalmente a lo que se refieren las mujeres cuando hablan de eso es el dolor durante la menstruación. Generalmente, ok. a veces hay otro tipo de dolores, pero generalmente hablan de eso. Y el útero sí duele, porque el útero duele cuando se contrae. Precisamente las contracciones uterinas son dolores del útero, ya sean contracciones uterinas durante la labor de parto o contracciones uterinas durante la menstruación. Entonces, eso provoca dolor. Más bien alguna persona a eso le llama dolor de ovarios, Sí, pero en sí. realidad es dolor de útero. Porque Eso el sería útero lo sí correcto, duele. al final. Eso es lo correcto. Sí, es porque el cierto. útero definitivamente sí duele cuando se contrae. Unos duelen más, otros duelen menos, entonces por eso hay diferentes percepciones en cuanto Claro. a eso, ¿verdad? Pero sí hay mujeres que tienen ese dolor. También es importante que no solamente existe eso, también existen infecciones del útero. Infecciones del útero. Entonces, ¿Cómo, doctor? sí, ahí la parte de adentro que se llama el endometrio Ajá. puede infectarse y eso se llama endometritis. Y entonces esa endometritis que puede ser reciente, o sea, aguda, o que puede ser de mucho tiempo, que se llama crónica, Sí. también puede provocar muchos ¿Y cómo dolores. sé que tengo endometritis? Digamos, ¿cuáles pueden ser los síntomas? Primero por el dolor. Ok, ¿dolor? Sí, primero por el dolor. Dolor espontáneo. Ajá. Dolor durante la menstruación. Dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, digamos, O sea, hay dolor constante. tres tipos de dolor. El espontáneo, durante la menstruación y durante las relaciones Ahora, sexuales. ¿los sangrados de Sí, alguna también. manera pudieran relacionarse con algún problema en el útero, Sí. doctor?
Usualmente los sangrados, nosotros siempre pensamos que la mayoría de los sangrados son por problemas hormonales. ¿Cierto? Pero hay muchos sangrados que tienen que ver con los problemas uterinos, con infecciones o con esto que dije anteriormente, que son los miomas. Y eso también provoca sangrados. Y entonces cuando hay sangrados, ella va a consultar por el sangrado. Lo que pasa es que cuando ya la revisamos y le hacemos el diagnóstico, nos damos cuenta que tiene una infección en el útero o que tiene fibromas o etcétera. Ahora, si el útero, por ejemplo, está enfermo, ¿tendría alguna relación en que mis hormonas también estén mal o no hay relación directa de hormonas No. versus útero? No, porque el útero está acá y está directamente cercano a los ovarios, pero son cosas independientes. De hecho, cuando a una mujer se le quita el útero por alguna circunstancia, se le pueden conservar los ovarios. Entonces, nada más se le quita el útero, ve, aquí, Sí. acá, simplemente quitamos el útero, pero estamos conservando ambos ovarios. Entonces, esa persona no va a tener menstruación, porque el útero es muy importante para que tenga menstruación. Claro. Pero sí va a tener las hormonas y entonces no va a tener realmente una menopausia. ¿Una menopausia No. precoz o No, verdad? porque sigue O- teniendo o- sus hormonas. ok. Nada más que no tiene menstruación. Entonces ahí no habría relación con lo hormonal, para No, que nos quede claro. no. Ahora, hay otra amiga que nos consulta en Facebook que si los pólipos pueden traer algún problema al útero. Sí, claro. En el endometrio, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado varias veces, que es la parte de adentro, la parte que recubre el útero. Es como una especie de alfombra O sea, de la están las cavidad. paredes y lo que cubre la pared La es el cavidad, endometrio. la cavidad. Ok, la cavidad. La Eso cavidad, es lo que se llama recubre la endometrio. cavidad, que es una Ok. especie de alfombra. De hecho, esa alfombra todos los meses crece y se desprende. Entonces el otro mes vuelve a crecer y vuelve a desprenderse. Cuando se desprende, eso es lo que provoca la menstruación. ¿Ok? Sí, Entonces sí. eso es lo normal con el endometrio. Ajá. Pero a veces el endometrio puede tener problemas. Puede tener pólipos que son Que es algo diferente Sí. a los miomas. no, totalmente diferente, que son estructuras pequeñas, ¿verdad? Ajá. Carnosas, y que eso puede dar también problemas de sangrados. Pero el endometrio no solamente puede tener pólipo, que el pólipo es una cosa importante, sino que el endometrio puede tener hasta cáncer, que sería cáncer de endometrio, que en este caso sería cáncer de útero, porque como el endometrio Eso le iba a preguntar. es O parte cáncer del de útero. matriz, como lo. Cáncer de matriz, sí, sí, útero, claro. que es lo mismo. Claro, Repasamos eso, ¿verdad? claro. Para las que teníamos Claro que sí. conciencia o no claridad de que fuera lo mismo. Ahora, doña Mabel nos consulta, Ajá. doctor, y esto es importante, que después de los 50, ¿verdad? Cuando uno se va haciendo mayor, la pared se engrosa, como Sí, bien lo dijo usted al puede principio. engrosarse. ¿Y esto qué repercusión nos puede traer? Que se engrose la pared, nada. Nada, no va a pasar no nada. va a repercutir dañino. No va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando no haya sangrados y no haya problemas de dolor. No Ok, pasa nada. sería Y natural, si es, digamos. exacto, y si es una persona, una mujer que ya tiene 50 años, pues menos todavía porque muy probablemente ya va a llegar al periodo menopáusico, entonces ya no va a volver a tener sangrado, Y no va a entonces tener problema. No va a Ningún haber problema. repercusión alguna. No. Pero ¿qué pasa cuando el endometrio sí se complica? El endometrio sí, porque Ahí como sí dijimos, puede el haber endometrio repercusión. es la parte de la, Ajá. de la cavidad, La cavidad, es lo que sí. envuelve la cavidad, y el endometrio sí nos va a provocar sangrados severos a veces, severos. Entonces nosotros tenemos que saber si este endometrio tiene o no tiene un problema tan grave incluso como un cáncer por medio de una biopsia de endometrio. Entonces en algunas ocasiones tenemos que hacer una biopsia de este endometrio. Ahora, usted comentaba retirar el útero o la matriz. Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento Ajá. se decide hacer una cosa de estas, Sí. doctor? Digamos, ¿cuáles son las circunstancias o razones por las cuales Correcto, se que me- retira el útero? exactamente. Primero, recuerden que el retirar el útero tiene un nombre que se llama histerectomía, ¿ok? Que no es salpingectomía. No, histerectomía. Ok. Por si acaso, nada más para que lo recuerden cuando a veces le hablan de histerectomía. Sí. Histerectomía entonces sería Quitar el útero. solo útero. Ahí solo estamos Sí, quitando útero. quitar el útero. Ok. Y Sí. cuando decimos, me van a quitar los menudos, que es lo que popularmente decimos en la calle, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué sería, doctor? Eso sería una histerectomía donde quitamos también los ovarios y las trompas. Ah, En algunas ovarios, circunstancias. trompas sí, y útero. Y útero. En Ok. algunas circunstancias se quita todo. Pero digamos que solamente la histerectomía, solamente quitar el útero. Entonces, ¿por qué se hace eso? A veces se hace cuando hay fibromas, como dijimos antes. A veces se hace cuando hay problemas de endometrio. Que vemos que el endometrio quiere convertirse en un cáncer, que tiene grandes probabilidades, entonces mejor lo quitamos para que no se convierta en un cáncer. Cuando hay dolores muy severos, que ya es insoportable el dolor durante la relación, durante la menstruación, etcétera, entonces también lo quitamos. Y por supuesto, cuando hay fibromas,
Entonces tenemos que quitar el útero. Generalmente, por supuesto, nosotros quitamos el útero Ajá. cuando ya es una persona que no quiere tener bebés. Sí, claro. Ya porque decidió ahí no tener ya bebés. sin útero no hay nada Así, que hacer. sin útero ya no hay nada más que hacer. Ok. ¿Sí? Doctor, tenemos a doña Catalina que nos pregunta que ella tiene miomas en su primer embarazo, perdió al bebé, Sí. pero ya ahora actualmente está embarazada, está a punto de dar a luz y va a ser cesárea. ¿Cuánto después de la cesárea sería recomendable quitar los miomas? Normalmente después de que pasen de 3 a 6 meses que ya el útero está totalmente recuperado, que regresó a su tamaño normal, sería el momento ideal. Usualmente durante la cesárea no se quitan los miomas, pero cuando digo es usualmente, porque depende de donde estén colocados los miomas y a veces los miomas están colocados en una situación tan problemática que incluso nos impide hasta sacar al bebé. Entonces, antes de sacar el bebé, a veces tenemos que quitar el mioma, porque si no el bebé no sale, Eso le iba a aún por preguntar que si cesárea. en en el puro parto se podría retirar eso de una No vez. en ¿o el parto, pero sí en la cesárea. En la cesárea En sí la que es una cesárea, cirugía. sí, exacto. Ok, Ujú. pero si es parto natural ni Si es hablar, parto hay que natural, operar no. posteriormente. Ahora, doña Karen también nos pregunta, dice que ella ya tuvo 2 cesáreas, está embarazada y que la preocupación de ella es que en el parto, ¿verdad? Si va para cesárea estaría más tranquila, pero si va a parto natural se le puede desgarrar el útero. Ella puede estar Eso tranquila. Eso es así, doctor. No. Ella puede estar tan tranquila porque si tiene 2 cesáreas, Sí. de fijo le van a hacer cesárea. Debe- Ya, sí, ya no hay- ya es una es normativa. matemático, Sí, digamos. es una Ok. normativa que existe a nivel del Seguro Social, a nivel de clínicas privadas, a nivel de todo el conocimiento ginecológico, donde nosotros cada vez que vemos una señora que tiene 2 cesáreas, siempre se le hace cesárea. Ya ella sabe que tiene una cesárea programada, se le dice tal día se interna, tal hora se opera, etcétera. Así que de eso puede estar totalmente tranquila. Y durante la cesárea, dependiendo del tamaño de los fibromas o miomas, es lo mismo. Ok. Dependiendo del tamaño de los miomas, y dependiendo de la localización, vemos si los quitamos o no. Usualmente no. Fibromas o miomas Es lo son mismo, es lo benignos, mismo. ¿verdad, doctor? Para Sí, son aclarar. benignos. Ahí no hay Son benignos. ninguna relación con cáncer para estar tranquila. No, son totalmente benignos. Ok, en el caso de las mujeres, cuando llegamos ya a los 50, cuando pasamos los 50 y que de repente seguimos sangrando, tenemos sangrados, ¿verdad? Un día sí, un día no, una quincena sí, una quincena no. ¿Qué hacer, doctor, para poder corregir esto? Sí, en el tema de los sangrados, como hemos dicho en otras ocasiones, esa es una de las razones más frecuentes por las cuales las mujeres consultan. Primero, pensar que puede ser un problema hormonal. Entonces, hacemos exámenes hormonales, hacemos ultrasonido, hacemos citología, etcétera, para ver si tenemos un problema hormonal. Al mismo tiempo, por supuesto, durante la consulta, hacemos un ultrasonido pélvico, que puede ser un ultrasonido pélvico a través del abdomen o puede ser un ultrasonido pélvico transvaginal, cualquiera de los dos. Eso uno en la consulta lo va decidiendo. Y entonces, a través del ultrasonido, uno puede saber si hay fibromas, si hay engrosamiento del útero, etcétera. También, eventualmente, vamos a suponer que todo esté bien, que las hormonas estén bien, que el ultrasonido esté bien y que todo está normal, pero la señora sigue con problemas de sangrado, entonces hacemos lo que dije hace un ratito, que es la biopsia del endometrio. Ok, para ver qué es lo Porque que está en sucediendo. realidad el endometrio se puede observar a través del ultrasonido, pero es solamente observarlo, no le vemos el detalle. En cambio, cuando nosotros tomamos la biopsia y la mandamos donde el patólogo sí ve el detalle y nos dice si el endometrio está alterado o no está alterado, y esa puede ser la causa del sangrado de esa señora. Excelente, doctor. Y aquí vamos a reiterar en algo que comentábamos, pero quiero contestarle a doña Carla, que también nos dice, bueno, si me quitan el útero y me quedo con los ovarios, la histerectomía que decíamos, la completa, pudiéramos llamarla así, ¿verdad? Y no puedo quedar embarazada. ¿Hay alguna manera de quedar embarazada? No, porque es que el embarazo se desarrolla dentro del útero. Ah, entonces entonces, no hay como la el embarazo se cavidad, desarrolla dentro del útero, ella no puede quedar embarazada. En realidad existe una patología, por decirlo así, una circunstancia en la cual ocurren embarazos fuera del útero. Por ejemplo, existen embarazos en las trompas, ¿verdad? Eso se llama embarazo ectópico, o sea, embarazo fuera del útero. Y entonces hay mujeres que han quedado embarazadas fuera del útero, ya sea en las trompas, en el abdomen, en algún otro lugar. Pero eso es una cosa que casi nunca ocurre. Mejor digamos que en general, si no hay útero, no va a haber embarazo. Ok, que eso nos quede claro. Totalmente. Después de una cesárea sí puedo dar a luz parto natural, de una. Claro. Ahí no hay problema. Claro. Ya es cuando son 2, digamos. Después de una cesárea sí se te puede tener un parto natural, dependiendo de por qué fue la cesárea también. Porque si, por ejemplo, la cesárea fue por estrechez, entonces va a seguir siendo estrecha y va a haber que hacerle cesárea. Pero si, por ejemplo, la cesárea fue porque se le pasó el tiempo,
Entonces quizá en este no se le pasó el tiempo y puede tener un parto normal. Excelente, doctor. Yo creo que bajamos todas las dudas y nos quedó clarísimo el panorama y hoy estamos, bueno, con toda claridad de lo Sí. que nosotras sucede en nuestro útero. La salping es lo mismo que histerectomía. No, 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 no. La salping es solamente cortar la trompa. Ah, Esa es la salping. Solamente, salping es solo trompas. solamente las trompas. Bueno, ¿ve? y eso se utiliza solamente para que no haya embarazo eventualmente. Correcto. Pero una mujer que se le hace la salping sigue teniendo los ovarios, entonces sigue teniendo las teniendo el hormonas. útero. Sigue teniendo el útero, por lo tanto sigue teniendo su menstruación y no va a tener ningún problema. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. con mucho gusto. Un placer y que tenga un feliz día, doctor. Igualmente. Bueno, nosotros continuamos y tenemos a Vicente en la cocina con, bueno, qué lindo lo que tenés ahí, Vicente.